Cocina centroeuropea, que ya van a ver con la Vero si no lo han visto, es una cocina muy pesada. Generalmente abarca Alemania, Polonia, una parte de Ucrania, Hungría, Rumania, ¿no? Hasta medio de los Balcanes, en algunos libros lo toman, Yugoslavia, Croacia, Serbia, por la influencia del Imperio Austrohúngaro. Es una cocina con muchas calorías, la cocina de cerdo es un poco la estrella, muy pesada en cuanto a lípido, en cuanto a grasas, como hortaliza principal la papa, ¿no? La papa está presente en todos lados. Es una cocina que también tiene una muy buena variedad de lácteos, los quesos, si toco un poco el corazón, Suiza, que tiene una variedad de quesos bastante importante, ¿no? Y después la parte embutidos, en cuanto al corazón, podemos decir Alemania, también es muy numerosa. Bien, dentro de las preparaciones que nosotros vamos a elaborar, la primera que tenemos es el Sauerkraut. Sauerkraut, que es un repollo fermentado. ¿Por qué hacían el Sauerkraut o chucrú, como muchas veces lo conocemos, que es la lengua más francesa? ¿Por qué elaboraban este Sauerkraut o este chucrú los centroeuropeos? Por una forma de conservación de las hortalizas. Piensa en inviernos muy fríos, 10 grados, 15 grados bajo cero, entonces la idea de tener verdura en conservación para durante el otoño y el invierno poder consumir. Dentro de las características, el Sauerkraut o el chucrú, lo vamos a nombrar como chucrú, que lo van a conocer como más, es un tipo de repollo que el primer proceso se lo corta en una juliana muy fina. Se hace un corte muy muy fino. Generalmente en Centro Europa lo que suelen tener es una especie como de mandolina, que es un tonel grande en donde pasan el repollo directamente entero. Lo van cortando finamente. Nosotros, para que se haga una idea, nosotros en la escuela lo hacemos en la máquina de fiambre, ¿no? Para que quede muy fino. O con un cuchillo bien afilado. Una vez que se lo corta, la fermentación que hacen los europeos, suelen ir poniendo sal gruesa en capas junto con el repollo. Lo van machacando, eso se hacía muchas veces en toneles de madera, y van poniendo condimentos. Todo así formando capas de repollo, sal, condimento continuamente. Para terminar, ponen una especie de peso arriba, una madera, en donde como que lo van prensando. El repollo, ¿qué hace? Empieza a alargar el jugo. Ese jugo empieza a invadir el repollo totalmente, lo cual es muy importante porque si el repollo no quedara totalmente invadido de líquido, se pudriría. Una vez que está totalmente cubierto, en algunas ocasiones, cuando el repollo no es de cámara o es un poco seco, que nos puede pasar al hacerlo, si no llega a cubrir totalmente el líquido, se hace una salmuera de 1 litro de agua por 50 a 100 gramos de sal gruesa, se lo hierve, dejamos enfriar la salmuera y le tiramos eso, siempre completando. Bien, una vez que está hecho este proceso, se lo deja a temperatura ambiente que el mismo empiece a fermentar. Esa fermentación genera una fermentación alcohólica y por lo menos tiene un proceso de casi 15 a 20 días como mínimo, estacionado junto con el líquido, el repollo, todo, en donde termina fermentando. Terminado el proceso de fermentación, se lo enfrasca, y lo pone en frascos y se lo guarda, ¿no? Y cada vez que uno lo tiene que utilizar hay que lavarlo muy bien para sacar y extraer la sal. Bien, en la receta que vamos a hacer nosotros, vamos a elaborar uno fermentado que lo vamos a guardar y posterior después lo vamos a ver cómo va fermentando. Pero el que hacemos en casa se lo llama chucrú garni. Es chucrú garni o chucrú rápido. Es un chucrú que vamos a acelerar el proceso, no vamos a hacer la fermentación, pero tiene que tener ciertos signos de gusto del chucrú fermentado. Entonces, como primer medida, nuestro chucrú lo que vamos a hacer, lo vamos a cortar finamente. En donde, a diferencia del fermentado, le vamos a sacar el tronco del repollo. Porque ese tronco tiende a ser demasiado amargo. Bien, una vez que hacemos eso, lo vamos a poner con sal fina. Cada un repollo entero, calcúlenle 50 a 100 gramos de sal fina. Y vamos a frotarlo con la mano hasta que
notemos una humedad en nuestra mano del repollo. En ese momento lo vamos a dejar reposar por lo menos entre 30 y 40 minutos. Al cabo de ese tiempo, por otra parte, vamos a ir agarrando, cortando, desgrasando la panceta que le vamos a incorporar. La desgrasamos a baja temperatura. A ver, me ponen después en WhatsApp el martes. Me gustaría que me digan cómo se desgrasa una panceta, qué temperatura tiene que tener la sartén o la olla donde lo van a hacer. Una vez que desgrasamos, incorporamos la cebolla, manzana verde y le vamos a incorporar el repollo que previamente, pasados los 30 minutos, lo tienen que desalar. ¿Cómo se desala? Poniéndolo en un bol, dejando correr el agua continuamente, y lo tienen que probar. Tienen que notar que el repollo tiene una cuota de sal, pero que no está incomible, si no pueden arruinar la preparación. Incorporo el repollo, pongo los condimentos y posterior le voy a meter cerveza o vino blanco y automáticamente le pongo caldo o agua. Acá hay algo que muchos me plantean: ¿por qué no dejo reducir la cerveza o el vino para que me genere más acidez? Necesito la acidez de la fermentación y ir dándole el gusto. Bien, una vez que lo pongo todo el líquido, tiene que cubrir siempre a nivel, fuego fuerte, y teniendo en cuenta en algo en esta parte. Uno, cuando hagan el sudado de la cebolla, no tiene que tomar color, tiene que ser a baja temperatura. Desgraso la panceta, en ese mismo líquido un poquito más de aceite, la cebolla. Paso siguiente, meto el repollo, el líquido, condimentos, y acá viene la parte importante. Y le voy a empezar a meter en toda la cocción, a medida que rompa el hervor, vinagre. Vinagre que va a cumplir dos funciones. Uno, evitar que el repollo en la cocción no se desarme. El repollo, una buena cocción de un repollo en una escuela lo vamos a hacer 1 hora, con suerte. El ideal sería entre 3 horas a 4 horas. Esas 4 horas, si yo no le pusiera vinagre, el repollo sería un puré. Entonces el vinagre lo primero mantiene la forma del repollo y parte segundo va a aportar el gusto que generaría la fermentación. ¿Estamos? La fermentación. Por eso también el incorporarle manzana verde va nivelando el ácido de la fermentación con el dulce de la manzana. Bien, a medida que lo voy elaborando le voy poniendo. ¿Qué no le pondría nada? Sal. Ya con la cuota de panceta y del degorgé como técnica que hemos aplicado en el repollo ya sería suficiente. El vinagre en esta preparación va a cumplir la función de la esencia de vainilla en una crema pastelera. Bien, una vez transcurrido la cocción, vamos probando, vemos menos gusto, y cuando aproximadamente ya vemos que está queriendo la preparación, tienen la opción o no, que eso se los voy a dejar preparado, de incorporarle papa rallada. La papa rallada al momento para que no se oxide, va a permitir ligar el repollo. Entonces el líquido que va a tener todo el sabor de la preparación le va a aportar gusto. Al final apago el fuego, meto las salchichas de Viena que generalmente se ponen a último momento y que en algunos casos se las suele hacer a la parrilla. Yo hace poquito hice un curso de capacitación en el Quorum, que vino un chef alemán, y era todo un curso sobre embutidos, que una empresa de Córdoba lo hizo. Esta capacitación que nos dieron, por ejemplo, el alemán contaba que hay muchos tipos de salchicha de Viena que los alemanes lo hacen en la parrilla. Y que el día ese que estaban elaborando la degustación, en un momento uno de los ayudantes ve que las salchichas al horno se estaban agrietando, se estaban quebrando la tripa. Y el alemán dice: no se preocupen, y contaba de que en Alemania suelen hacerse las salchichas directamente a la parrilla. Cuando se agrietan a lo largo es buena calidad y es normal presentarla de esa forma. Cuando se agrietan transversalmente es que está mal embutida, cosa que yo no sabía, pero que es muy interesante como opción. Bien, una vez que tenemos el chucrut, lo presentamos. Aproximadamente vamos a hacer 4 platos. Ahí la cantidad de platos, cada clase nosotros vamos a ir teniéndola en cuenta al momento de elaborar. Bien, entonces los tips de
de nuestro chucrú, finamente cortado, no darle colar y tener cuidado en el momento de incorporar la acidez. Los condimentos generalmente ni bien empiezo, ahí le incorporo. Lo que no le voy a poner nada es sal. Bien, otra preparación que tenemos acá, el strudel de cebolla. En el strudel de cebolla lo que vamos a usar para acelerar un poco los tiempos es la masa filo. Masa filo que yo la hago la más simple por una cuestión de rapidez, que es 200 gramos de harina, 4 ceros, un agua tibia, un chorrito de vinagre y un chorro de aceite de oliva, muy poquitito, será una cucharada. Sal, unos 2 gramos, mezclo la masa, tiene que quedar una masa blanda, no demasiado dura. La voy golpeando un poco, eso lo que le va a permitir a la masa filo es sacar el aire, porque después nosotros la vamos a tirar muy fina y si tiene globitos de aire se va a ser una masa que se va a quebrar. Dejo descansar por lo menos 25 minutos y posterior la voy a estirar con fécula. Bien, en este tipo de strudel vamos a trabajar con cebolla, con panceta, va a ser un strudel salado, donde generalmente en la cocina centroeuropea los strudel salados suelen estirarlo con aceite. Los strudels dulces lo estiran con manteca allí o manteca clarificada. Manteca o aceite que muchas veces lo suelen saborizar. Yo, por ejemplo, quiero hacer un strudel dulce y puedo poner la manteca clarificada a baja temperatura, 20 grados, con la canela en rama y eso le va a aportar gusto. Posterior, pincelo bien todo lo que es el strudel y ya va a tener el gusto a canela, sin necesidad de ponerle la canela. ¿Estamos? Esa es una técnica bastante interesante. Bien, en la receta acá me figura cebolla ciselada, panceta, azúcar, aceite ahumado. El aceite ahumado es un aceite con unas gotitas de humo líquido. Es para aportarle un gusto, un sabor interesante. Kümmel, que también en el chucrú vamos a usar. El kümmel es un primo hermano entre el comino y el anís, son semillas. Eso tiene un gusto anisado, con gusto a comino un poco más suave. Bien, y acá figura lo que es la panada. La panada es un tipo de liga usada en lo que es terrinas principalmente. Básicamente la panada es miga de pan, remojada en un líquido, entera, no la van a romper. En el caso peor del pan lactal, lo pongo entero, con miga, con todo, inclusive la costra, porque es muy suave el pan lactal. Muy diferente sería si usaran un pan baguette. Ahí el pan le tienen que sacar la costra porque es demasiado dura. Una vez que lo hidratan, lo escurren bien y le vamos a incorporar la yema y la crema de leche. ¿Estamos? En sí la panada sería solo la miga de pan. La yema aumenta un poco más la liga y la crema lo suaviza. En los strudel, generalmente, en este caso usando la masa filo, se estira la masa, la colocamos sobre un papel o en algunos casos un papel, hay gente que usa, yo generalmente uso una sábana o hasta papel film para el momento de poder enrollarlo y pincelo con aceite. En ese momento, antes de poner el relleno, lo que suelen hacer, suelen poner miga de pan o pan, básicamente miga seca, o le pueden poner bizcochuelo si es dulce. Eso es para absorber el líquido excedente. En el caso de nosotros, al ponerle la panada no es necesario. Bien, una vez que lo estiro, pincelo con el aceite ahumado, pongo el relleno, que el relleno este es un relleno clásico, que la combinación de la cebolla con la cebolla con la panceta se lo denomina como farce a la inglesa. Anótenlo, tenganlo en cuenta. Farce a la inglesa. Es la cebolla con la panceta. Bien, una vez que lo tienen, le incorporan a esta preparación, le van a incorporar, bueno, todo lo que es la panada lo mezcla, lo cierran y lo mandan al horno. Hay que cocinarlo a un horno a casi 190-200 grados. Hay un pequeño truco. Una vez que el strudel está bien cocido, al retirarlo del horno se le hinca unos pequeños agujeros. Eso es para que darle el excedente de vapor y quede crocante la masa. Eso es un pequeño truco al momento de elaborarlo. Hay gente que no, hay gente que lo deja con el vapor, entonces directamente se humedece y después lo puede cortar más fácil. Pero es muy interesante la crocancia. Bien,
Continuamos en el segundo video con otra tanda de recetas. Gracias.